blanca. Allá en secreto le dice la esposa, te queda mejor la crema. Entonces le están envolviendo la blanca. No, mejor llevo la crema. Entonces, ¿quién es el sexo fuerte? Uno termina haciendo lo que la mujer opina. Entonces nos ganan en todo. Si contamos el número de asistencia, cuántos varones habemos y cuántas mujeres, hay más mujeres. Son privilegiadas. Hermanos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. La palabra de Dios ha sido atacada desde el principio. En el huerto del Edén, Satanás atacó la palabra. Dios había dicho, el día que coman de este árbol, van a morir. Pero Satanás le dijo a Dios que era un mentiroso. Lo acusó ante Eva. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean igual a Él, conociendo el bien y el mal. Y quiso destruir la palabra de Dios. En cierta forma le dio efecto, le dio resultado. Pero la palabra de Dios hoy, que han pasado como 6,000 años, continúa siendo poderosa. Y Satanás, un derrotado. También reyes en el Antiguo Testamento mandaron a quemar las escrituras, los rollos de las escrituras. Pero Dios dijo, vuelve a escribir y ahora le vamos a poner más. Y sigue la palabra de Dios brillando. También religiosos le han agregado otros libros, libros apócrifos, libros no inspirados, para hacer contenidos doctrinales equivocados. Pero la palabra de Dios continúa siendo respaldado por el creador de ella, que es Dios. También otros han prohibido la lectura. En algunos países es prohibido leer la palabra de Dios. Algunas religiones la prohibieron en su tiempo, hoy la recomiendan. También la han tergiversado. Por eso hoy usted puede buscar en algunas librerías, no en las verdaderas librerías cristianas, pero puede encontrar la Biblia gay. Y no solo eso, se han robado el arco iris, que es la señal que Dios le dio a Noé de que no iba a haber otro diluvio. Ahora, si usted pone un arco iris por aquí, ya tiene problemas. Se lo robaron. Y en la Biblia gay han tergiversado muchos pasajes bíblicos para que digan lo que la Biblia no dice. Pero la palabra de Dios, amados, continúa siendo poderosa. En primer lugar, la palabra de Dios tiene poder para crear. Por eso dice que es viva. Es viva la palabra. Los árboles son seres vivos. Al igual que nosotros. Ellos respiran por las hojas. Pero la palabra de Dios no es lo mismo que cualquier otro libro. Los otros libros son libros muertos, que mañana son revisados y corregidos. Pero la palabra de Dios permanece igual, porque Dios no se equivoca. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es todopoderosa esa palabra. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios tiene poder para crear? Vamos al principio de la Biblia, en Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, es la palabra de Dios, sea la luz. Y el resultado fue la luz. También en el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas
de las aguas. Y aconteció lo que Dios dijo. En el versículo 9 dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. El versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Lo mismo ocurre en otros versículos del capítulo 1 de Génesis, como en el versículo 14, 20, 24, 26 y 29. Dijo Dios, y todo sucedió. La palabra de Dios es creadora. Amados, y Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón, nos ha dado poder a través de las palabras también. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando expresamos lo que Dios quiere que digamos, entonces se vuelve poderosa. La Biblia dice que en la boca está la vida y está la muerte. Hay poder. Por eso nos dice el Señor: no maldigan, sino bendigan. ¿Por qué? Porque si sale una maldición de nuestra boca, se cumple. Pero si salen bendiciones, también se cumplen. Somos creyentes para bendecir y no para maldecir. La Biblia nos habla que en nuestra boca hay poder. En el Evangelio de San Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera, no dice los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, que solo ellos pueden hablar la palabra de Dios y dar resultados. No, cualquier creyente, Dios le ha dado poder para hablar la palabra y sea efectiva. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, hablar, que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mire qué tremendo. Hay un respaldo divino. Si usted menciona con la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es infalible. Había un hermano europeo que iba hacia los Estados Unidos en un avión, ya desahuciado de la ciencia médica. Le dijeron que le quedaban pocos días de vida, no había más que hacer. Buscó todo a su alcance y no hubo solución. Eran muchas horas de vuelo y él aprovechó para decir la palabra de Dios mientras viajaba. Y no fue que recitó un sinnúmero de textos, sino que mencionó un versículo de los Salmos que dice: no moriré, sino que viviré para contar tus maravillas. No moriré, sino que viviré para contar tus maravillas. Y la fue repitiendo en todo el viaje de muchas horas. Amados, cuando él se baja del avión, llega a su casa, se sintió mejor. Fue a hacerse unos exámenes y para gloria y honra del Señor, lo que él había dicho se cumplió. No murió, Dios lo sanó en el trayecto que iba viajando, porque la palabra de Dios en boca de un creyente tiene poder. Gloria a Dios. Y Joel, capítulo 3, versículo 10, en la última parte, dice que digamos las cosas que no son como si fueran. Dice así: diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo voy a mentir? Si soy débil, soy débil. Pero Dios le dijo: no, fuerte soy. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón estaba escondido, trabajando por miedo. Y Dios dice: voy a usar a este muchacho para libertar a mi pueblo. Y se va donde él. ¿Saben qué le dijo Dios? No le dijo: miedoso que estás escondido trabajando. No, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Fueron las palabras positivas. Una mujer oraba por su marido para que se convirtiera y peor se ponía. No hallaba qué hacer. Ella dijo: lo abandono porque lo abandono. Alguien le aconsejó: haga lo último. Cuando llegue ese hombre borracho,
Dígale, bienvenido, pastor, aquí le tengo la cena. Y le compra un traje, un saco, corbata y lo cuelga ahí. Y cuando llega el borracho, bienvenido, pastor, aquí está la cena. Estás loca, vieja. Y ese traje, ese es para el pastor. Tú eres el pastor. Y así se lo repetía. Hasta que un día tuvo un problema el borracho. Fue al hospital y allí se convierte. Hoy es pastor para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios respalda su palabra. Aleluya. También, en segundo lugar, la palabra de Dios tiene poder para salvar. Ningún libro tiene poder para salvar. Lo pueden instruir a uno en ciencias, en administración, en tener un buen negocio, pero no puede salvarlo. Pero la palabra de Dios tiene esa capacidad de salvar. Y no solamente a un grupo de personas de la sociedad, sino a toda la sociedad entera. No importa el color de la piel o el país donde habite, esta palabra tiene poder para salvar. La palabra de Dios nos dice que esa palabra tiene poder para salvar a los ladrones. Zaqueo, aunque Zaqueo se escribe con Z, pero suena saqueo con S es como robo. Y Zaqueo era ladrón. Aunque era judío, le trabajaba a los romanos. Le decían, vas a cobrar impuestos a los judíos, te vamos a poner esta tarifa. Y esos publicanos, ¿qué hacían? Pagaban a Roma lo que le habían asignado y se quedaban con el 90%. Entonces rápido, entonces eran odiados por todo el pueblo. Zaqueo era odiado, pero escuchó hablar de Jesús. Se subió a un árbol para mirarlo porque era pequeño de estatura. El Señor sabe que estaba subido ahí. Zaqueo, bájate. Hoy voy a estar en tu casa. Y la multitud que lo seguía y le cantaba, ¿por qué no les dijo? Porque Dios miró el corazón de esa persona, que había hambre, que había sed de Dios, que quería abandonar la maldad y lo llamó. Dios conoce nuestros corazones. Estuvo allí comiendo y este hombre se convirtió. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Y la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tiene poder para salvar a los ladrones. Y qué tremendo, hermanos, saber que Dios estaba allí para tocar esa vida y convertirla al evangelio. Nosotros estamos dispuestos a hablarle a una persona que sabemos que es un ladrón, que sabemos que tiene una mala conducta. A veces le tenemos temor, pero Dios pone en nuestra boca la palabra de sabiduría para que esa palabra llegue no solamente al intelecto, sino al corazón y haya una conversión. Dios nos va a usar como instrumentos para ganar a muchas personas que hemos visto imposible ganarlas. Dios va a poner en cada uno de nosotros palabra de ciencia y sabiduría para que hablemos. Y usted se quedará admirado cómo Dios le va a poner palabras que lleguen al corazón de la gente. Y no palabras sofisticadas, escogidas del diccionario, sino palabras sencillas, pero ungidas del Espíritu Santo. Como usaba un pastor que cuando no era cristiano, él se convierte en una hacienda en Matagalpa con su patrón, no sabía leer y escribir. Luego ese hombre que se convierte lo bautizan y comienza a predicar en la hacienda, hace una iglesia, hizo 8 congregaciones, no sabía leer ni escribir, pero cuando ese hombre se paraba, que era un hombre de oración y que le leían la palabra, ¿saben qué decía para hacer el llamado? Pero Dios lo respaldaba. A ver, amigos que han venido, han escuchado el mensaje, ahora acepten a Cristo. A ver, ¿se deciden o se impioran? ¿Se deciden o se impioran? ¿Quién se quiere decidir para que no se impiore? Y la gente pasaba llorando, hermano.
pasaba llorando. Eso es en Matagalpa, que sucedió hace muchísimos años. Dios respaldó esa palabra. En Guatemala se convirtió en un sacerdote porque dos campesinas analfabetas que estaban en un entierro le hicieron una pregunta. Y esa pregunta marcó la mente y el corazón de ese sacerdote y se convirtió. Dios te va a usar a ti. No importa si sepas decir las palabras o no. El Espíritu Santo va a llegar al corazón y tus manos van a ser ungidas con el Espíritu para sanar enfermos. Tus manos son especiales. Comenzarás por tu casa, con tus hijos, por ti mismo y verás la gloria de Dios. Porque Dios tiene poder para convertir las almas y sanar. Jesús está crucificado. A su lado un ladrón y al otro lado otro ladrón. Al principio los dos blasfemaron contra Cristo. Pero después uno de ellos reflexiona y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se arrepiente. ¿Cuál fue la respuesta del Señor con esa poderosa palabra? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, te tenés que pasar unos cursos bíblicos, tenés que ver si miramos bueno tu testimonio después que te bajes de la cruz, decidimos los diáconos a ver si te bautizamos. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvó a ese ladrón. También no solo salva a los ladrones, la palabra, salva a las prostitutas también. Salva a las prostitutas. Salvó a la samaritana, capítulo 4 de San Juan. El Señor, cansado del camino, se queda en el pozo. Sus apóstoles se van a comprar comida. Y llega una mujer al mediodía. Porque las mujeres que eran de buen testimonio no iban por la mañana y por la tardecita a traer agua. Pero las de mala vida las rechazaban. Entonces iban al mediodía cuando el sol estaba candente. Y Jesús estaba ahí. Conversa con ella y le dijo, mira, si tú tomas del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás. Bueno, dame de esa agua para no venir a este pozo. Bueno, ¿y tu marido? Bueno. Y le dijo el Señor, 5 maridos has tenido, 5. Y el que ahora tienes no es tu marido. Pero ¿quién le llevó el chisme al Señor Jesús? Si no la conocía. Él es Dios. Pero Él no utilizó los talentos como Dios, sino el don de ciencia. A través del don de ciencia pudo discernir quién era esa mujer. Pero no le dijo eso para condenarla, para rechazarla, sino para que tuviera convicción de pecado y buscar el perdón. La mujer deja ese cántaro, se le olvidó que tenía que ir a llevar agua, se le olvidó que no la querían en el pueblo de Sicar y se fue a dar testimonio a todo el pueblo. Aquí está el profeta, aquí está el Mesías, me dijo todo lo que yo soy, esto y lo otro. Y luego se va un montón de gente donde Jesús y le dicen a la mujer, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto. Señor, quédese 2 días con nosotros en una campaña. Se queda 2 días el Señor y toda la ciudad de Sicar se convirtió al Señor. Aleluya. Porque el mensaje lo llevó una prostituta. Una prostituta llevó el mensaje. Porque ellas necesitan la salvación. En una ocasión, un hermano se comprometió con Dios. Señor, te prometo que no voy a acostarme sin antes hablarle a un alma de Cristo. Todos los días le voy a hablar a una persona. Un día ya eran como las 10 de la noche y no le había hablado a nadie. Era un pueblo. Cuando él va por la calle hacia su casa, estaba a oscuras, todo cerrado. En las calles nadie.
y no le ha hablado a nadie de Cristo. Miró un prostíbulo que estaba abierto. Aquí voy a entrar, tengo que hablarle a alguien. Entra al prostíbulo, se acercan muchas mujeres y una le dice: yo valgo tanto, yo te cobro tanto, y se pusieron a la orden. Él dijo, escogió una de ellas, con usted, le dijo a una. Y se metieron al cuarto. Se metieron al cuarto. Cuando la mujer se iba quitando la ropa, le dijo: un momento, no se quite nada. Solo quiero platicar con usted. Eso es todo, que me escuche. Y le voy a pagar. Le habló de Jesucristo. La muchacha lloró y dijo: mi madre es cristiana, ora por mí. Aceptó a Cristo la joven, la prostituta. Ahora tiene que salir de este prostíbulo. No puedo, dijo ella, porque le debo al cantinero y no me va a dejar salir. No, yo pago y me la llevo. La sacó y la llevó donde su madre, que en esos momentos estaba de rodillas esa madre. Y cuando la ve, dice: gloria a Dios, aleluya, estaba orando por mi hija. Si hubiera habido uno de nosotros que vimos al hermano entrar a un prostíbulo, lo hubiéramos comido en las redes sociales. ¿Qué clase de evangélico ese? Por eso no podemos juzgar por las apariencias. Habemos gente bandida, pero hay gente sana, hermanos. No todo lo que aparenta es. Nos podemos equivocar. Y este llevó el mensaje de la palabra de Dios a una prostituta. Rahab la ramera. Rahab la ramera. Llegaron 2 testigos a Jericó. Pero se dieron cuenta las autoridades. Ellos se escondieron en el prostíbulo. La prostituta, la jefa, la dueña del prostíbulo, los escondió. Llegan, aquí entraron unos hombres. Sí entraron, pero se estiraron por ahí. Mire qué tremendo. Pero antes hizo un trato con los hombres. Le dice: mire, yo sé que Dios está con ustedes, que van a tomar este lugar. Había escuchado la palabra de Dios esta mujer. Y yo quiero que cuando ustedes entren aquí y se tomen este lugar, quiero que salven a mi familia y todos mis bienes. Bueno, tienes que tenerlos aquí en casa. Mire qué mujer se convirtió. Y en la genealogía de Jesucristo, es pariente Jesucristo de Rahab la ramera. Usted puede despreciar a las prostitutas porque andan vestidos de minifalda. Las puede maldecir, pero Dios bendice lo que usted maldice. Pero por eso debemos bendecir y no maldecir. Porque muchas de esa gente se han convertido y hoy predican la palabra del Señor. Aleluya. Los fariseos siempre atacaban a Jesucristo. Ayunaban 2 veces por semana, daban el diezmo de todo, oraban en las calles, eran intachables delante de la gente. ¡Qué tremendos! Sí, tenían una sana doctrina, porque Pablo fue de esos. Tremendo testimonio se miraba, pero eran enemigos de Cristo. Mire lo que les dijo el Señor en Mateo 21, 31 al 32. Jesús le dijo a los religiosos que las prostitutas iban delante de ellos al reino de Dios, porque ellas creyeron en el mensaje de Juan el Bautista y le creyeron. Los fariseos escucharon a Juan el Bautista y más bien querían matarlo, a tal grado pues hasta que murió Juan el Bautista. Entonces no podemos despreciar a la gente. A veces despreciamos a los que están mendigando en la calle, pidiendo. Y si acaso andamos una moneda, ya la llevamos lista para que la conciencia se tranquilice de que ayudamos a una persona necesitada. Te la dimos. Pero cuando nos hemos sentado con ellos, que nos cuenten su historia, su vida. Hay un hombre de mucho dinero que siempre va a esos lugares buscando a ese tipo de gente. Se sienta con ellos, conversa con ellos y los invita a comer. Y muchos de esa gente se han convertido al Señor. Y nosotros los despreciamos. Lo necio del mundo, lo basura del mundo, Dios lo ha escogido para avergonzar a los sabios. Dice el Señor que Él levanta del muladar, del basurero al pobre para hacerlo sentar con los grandes. ¿Cuántos de nosotros éramos los más votados,
mas ahora brillamos porque Cristo no nos desechó, nos aceptó tal como éramos. A veces queremos aceptar a la gente que ya vengan convertidos del mundo antes de predicarles. Qué tremendo. En una iglesia llegó una prostituta, o más bien, sí, iba a entrar. Ella se iba a suicidar en un puente. Ya era de noche, decepcionada de la vida. Pero escuchó un culto muy alegre. Dijo la prostituta, voy a entrar a ese culto a ver qué dice esa gente. Después me tiro del puente. Cuando ella iba a entrar, estaban unos ujieres en la puerta, de saco y corbata. La mujer de minifalda no puede entrar. Vaya, cámbiese a su casa si quiere entrar aquí, un lugar santo. Se fue llorando la mujer y se fue a matar. Les importó más el vestido que el alma de esa persona. El Señor no murió por ese vestido, murió por las almas perdidas. Le costó la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros entonces somos tan duros, tan religiosos, si el cambio va a venir de la persona? Pero tienen que conocer al Señor Jesucristo. Ahora hay uno que ahora es cristiano, que casi golpeó a un líder de una iglesia. Él entró al culto a escuchar la palabra, de pelo largo, amarrado con cola. Se le acerca el líder y le dice, Señor, usted tiene que dejar ese cabello ahora, cortárselo para que esté aquí. Dice, me dio las ganas de darle un solo en la cara, dice, pero no lo hice. Porque él se fijó en mi pelo y no en el hambre que tenía de escuchar la palabra de Dios. A veces nosotros queremos cambiar la gente y no le damos lugar al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. También no solamente tiene poder para salvar a los ladrones, a las prostitutas, sino que tiene poder para salvar a los religiosos. ¿Cuántos fariseos se convirtieron a Cristo? Montones. ¿Cuántas de otras religiones se han convertido? Musulmanes, budistas y de otras religiones se han convertido porque han escuchado el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es el que respalda el Espíritu Santo. Pero hay personas que salen en las redes sociales hablando peste, carechancho, careperro, hijo de Satanás. ¿Qué clase de evangelio es? Te vas a quemar el no sé qué en el infierno. Yo soy un verdadero cristiano que no orino sentado. Ese es un apóstol, dice que es. ¿Cómo se van a convertir? Y dice que no hay que congregarse también. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, los religiosos pueden ser salvos. Aquí tenemos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un religioso pero fanático que perseguía a la iglesia. La Biblia nos dice, hablando de Saulo, en Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y Filipenses 3:5-6 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Un testimonio tremendo. Pero andaba persiguiendo a los cristianos. Pero se encontró con Cristo y se convirtió. Un religioso convertido. Nicodemo, maestro de Israel, respetado, excelente testimonio. Sintió hambre de conocer a Jesús y para que no lo vieran, se fue de noche a escondidas a comunicarse con el Señor. Conversó con Jesús y el hombre se convirtió. La palabra de Dios nos habla que lo visitó secretamente porque él era famoso. ¿Y qué iban a decir de él? Así pasó en un pueblo aquí en Nicaragua.
en Yalí, había un sacerdote que para morir se convirtió al Señor. No fue público el asunto, pero se convirtió. Un señor de 90 años, que era el principal del pueblo, un día escuchó el evangelio y se convirtió. Y llegó donde el cura y le dijo: he aceptado a Jesucristo en la iglesia evangélica. Y aquí traigo una limosna que había prometido. ¿Qué dice usted de la decisión que tomé? Era un hombre de mucho dinero el señor. Mirá, fulano, la mejor decisión has tomado. Yo no lo hago porque me matan en este pueblo. Una vez lo evangelizamos y le entregamos unos folletos al sacerdote. Pero ya cuando él se grabó, invitó a unos pastores que fueran a orar por él. Y aceptó al Señor Jesucristo. No se dio a conocer, pero ese hombre murió y de seguro que está con el Señor. Porque el Espíritu Santo usó a esos hermanos. Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios que no solamente salvó a Saulo, sino a este Nicodemo, y salvó también a muchos sacerdotes de la ley que eran enemigos de Jesucristo, enemigos del evangelio. Fueron tocados por la palabra de Dios y cambiaron. La Biblia dice en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, oiga bien, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Obedecían la fe. Muchos sacerdotes se convirtieron. Y Nicodemo, cuando después que escuchó a Jesús, él se convierte, y cuando José de Arimatea iba a enterrar a Jesús, él lo acompañó, llevando ungüentos. Y también Nicodemo, que era parte del Sanedrín, de las autoridades de Israel, que eran 70 ancianos entre fariseos, saduceos y el sumo sacerdote, que era el jefe. Este hombre, Nicodemo, participó cuando querían hablar mal de Jesús. Él dijo: ¿por qué están diciendo eso? Que lo quieren matar. La ley dice que hay que escucharlo y juzgarlo. Entonces, él lo defendió porque ya se había encontrado con Jesús. Él continuaba ahí, pero ya se había encontrado con Jesús. Y tenemos también que Dios salva a los militares. Dios salva a los militares. Hace muchísimos años, en los años 80, había un hermano que hoy es hermano, un gran líder, tremendo predicador, tremendo siervo de Dios. Él no es pastor, pero es un líder de una iglesia que yo pastoreé. Tiene 3 carreras universitarias, es un hombre próspero y buen testimonio. En ese tiempo él era militar, había una campaña evangélica al aire libre. Él llegó con su uniforme y su arma reglamentaria a escuchar la palabra de Dios. Le dijo a un mujer, cuando estaban haciendo el llamado: quiero pasar a aceptar a Cristo. ¿Cómo? Para que vos pases, tenés que dejar todo eso que andás puesto. No lo dejó pasar. Dice el hermano: ¿qué tal si yo hubiera muerto en ese tiempo? Ese evangélico hubiera cargado con esa responsabilidad. Gracias a Dios que él se convirtió y hoy le sirve al Señor. La Biblia nos dice que el carcelero de Filipos estaba custodiando a Pablo y a Silas. Hay un terremoto, las puertas se abren, podían huir todos los presos, pero si dejaban ir a los presos, mataban al carcelero. Él se quiso matar, porque dijo: me van a matar porque se fueron. Pablo le grita: no te mates, aquí estamos todos. Y se acerca y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenés que dejar todas esas cosas que andas puestas y ese trabajo. No fue esa la respuesta de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa también. Tu familia será salvo. Gloria a Dios. No le puso reglamentos humanos.
Se los llevó a la casa en la noche, les curó las heridas, les hablaron de la palabra de Dios a toda la familia y esa misma noche los bautizaron. Una hermana me dijo hoy, tengo 8 meses de estar en una iglesia y no me han bautizado. No me han bautizado. Porque le ponen un montón de leyes. Pablo a los 3 días que recobra la vista, lo bautizan. El carcelero la misma noche. Al eunuco en el camino hallaron agua y lo metieron. Los 3,000 que ganó Pedro, ahí nomás los bautizaron. Y nosotros, tenés que pasar esto, y ahora nos vamos a reunir. ¿Qué dicen? Lo bautizamos, este hermano. Bueno, ya pasó el reglamento, pero dicen que anda dando mal testimonio ahí, que en una venta no ha pagado. Es más fácil entrar al cielo que entrar a algunas iglesias, porque en el cielo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Cornelio daba buen testimonio. Qué tremendo, era un capitán. Daba limosnas, oraba, ayunaba, su familia tremenda, pero no era salvo. Pero el Señor se le aparece y le manda a llamar a Pedro. Llega Pedro, el Cornelio se le arrodilla. No te arrodilles. Yo soy hombre como tú, adora a Dios. Y habló la palabra. Y el Espíritu Santo interrumpió el mensaje de Pedro. ¿Saben por qué? Cayó el Espíritu Santo y los bautizó a todos los que estaban allí. Y dice, ¿qué impide que esta gente sea bautizada? Y el Espíritu Santo cayó igual que sobre nosotros. Y ese mismo día los bautizaron. Cornelio, ahora que sos creyente, ya no puedes seguir siendo lo que sos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Naamán es sanado. Y no le dijo Eliseo, ahora ya no vas a ser el general del ejército. No, dijo este hombre, mire, yo quiero que me regalen tierra de Israel. Voy a llevar unas mulas llenas de tierra, voy a hacer un altar y voy a adorar al Dios del cielo, al Dios verdadero. Pero mi trabajo me obliga a ir al templo del Dios nuestro, del Dios que tenemos en esa nación. El rey va, se arrodilla y yo me tengo que inclinar para que él baje arrodillado. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, pero ya no voy a adorar a ese Dios, voy a adorar al Dios del cielo. Él siguió trabajando como general, siguió yendo a ese templo pagano, pero su corazón estaba el Señor. A veces nosotros, hermanos, por ignorancia de las Escrituras, llevamos al redil hacia otros lugares. Incluso hasta apartamos de la familia a la gente. Hay gente que ya no son familiares nuestros y ya no nos hacen caso o no les hacemos caso porque nos creemos los que nos vamos a contaminar. Pero aquí este hombre Cornelio fue salvo. También un oficial rey, según Juan 4:46 al 53, con toda su familia se convirtieron. Son gentes militares que se convirtieron al Señor. Bueno, en Managua surgió una idea de un pastor y dice, esta iglesia va a ser solo para los intelectuales. Aquí no vamos a aceptar gente pobre y que no sepa leer ni escribir ni tenga una carrera universitaria. Solo para profesionales y adinerados. Y así comenzó la iglesia en Managua. Gracias a Dios que llegó otro pastor y cambió el rumbo. Hay lugares que en los Estados Unidos que solo es iglesias de ricos y los pobres no se les acepta. No se aceptan. Y hay iglesias solo de blancos porque los negros no pueden estar allí. Y hay iglesias solo de negros que los negros no aceptan a los blancos. Hay ese racismo. Pero el Señor acepta a los blancos, acepta a los amarillos, acepta a los negros, acepta a todo mundo. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí hacemos acepción de personas. Y vemos que Dios salva a los pobres.
Dice la palabra de Dios en Mateo 11:5. Jesús le envió este mensaje a Juan el Bautista. Cuando Juan mandó a preguntar, ¿eres tú el Mesías que había de venir o esperaremos a otro? ¿Saben qué le respondió Jesús? Jesús le envió este mensaje a Juan Bautista. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. A veces decimos, mire esa iglesita que está allá metida, una iglesita de plástico. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. La iglesia primitiva, en el primer siglo, el Imperio Romano tenía aproximadamente 120 millones de habitantes. Y en el primer siglo ya la iglesia había conquistado a 60 millones. Y la mayoría esclavos. Dios los sacó de la esclavitud, pero también habían gente rica. Dios no hace excepción de personas. A los pobres les es anunciado el Evangelio. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas a los pobres. La gente puede desechar a los demás, pero Dios no desecha a nadie. Si Dios desechara a los pobres, muchos de los que estamos aquí no estaríamos. Muchos que no tenemos dinero no estaríamos. Pero gracias a Dios, en el plan de salvación, los pobres estábamos incluidos allí también. Por eso Cristo se hizo pobre, para enriquecernos y darnos la vida eterna y todas las promesas que encontramos en su palabra. Gloria a Dios. Pero en Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman, a los que le aman. Pero no solamente el Señor acepta a los pobres, también a los ricos los incluye. La palabra de Dios nos dice que salvó a Zaqueo. Era un rico, pero lo salvó. También salvó a José de Arimatea, que era muy rico. A la esposa de Chuza, que era intendente de Herodes. Un intendente era el tesorero público. Esta mujer había sido sanada por Jesús, la mujer de ese tesorero, y andaba con Jesús. Dice la Biblia que habían muchas mujeres, entre ellas la mujer de Chuza, que seguían a Jesús de donde andaba. A veces hacían giras evangelísticas e iban unas mujeres con él y le servían a Cristo de sus bienes económicamente. Por eso el Señor tenía un tesorero que era ladrón. Ese bandidito era ladrón. Pero miren qué raro, Cristo no lo puso en disciplina y sabía que era ladrón y sabía que él lo iba a vender. En una ocasión tuvo que pagar impuestos el Señor y el tesorero no tenía reales porque se los había robado. Entonces mandó a uno y le anda a pescar ahí y ahí vas a sacar un pez y ahí va a estar el dinero para los impuestos. Qué tremendo. Entonces, Dios no rechaza a los ricos. Dios salva a los ricos. Gracias a Dios que hoy por el mundo hay multimillonarios que están ayudando a la obra misionera. ¿Cuántos hombres millonarios están aportando a misiones? Aquí en Estelí hay un comerciante que ya está terminando un templo en una comunidad. Está ayudando y usted se mira sencillo. De repente agarra paquetes y los va a un lugar a repartirlos. Hace poco le habló el Señor, le dijo, vas a aumentar los paquetes. Y aumentó los paquetes y Dios lo ha bendecido más. Porque cuando damos, recibimos. Dad y recibiréis. Le dijeron a una viejita, ¿por qué usted está tan próspera? Es porque le doy a Dios. Y yo le doy a Dios con una pala. Agarro y le doy a Dios. Pero el asunto es que la pala de Dios es más grande que la mía. La pala de Dios es mecánica.
Entonces yo le tiro aquí y el Señor me la tira con la mecánica. Y entre más me tira, más doy para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, los ricos, que no son mezquinos, que no son pinches, como decimos los nicaragüenses, son de bendición en la iglesia. Son de bendición. Gloria a Dios. Pero también el Señor tiene poder, o su palabra tiene poder para salvar a una nación con su rey. Llega el mensaje a Nínive. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruido, porque eran malos. A los judíos, a los israelitas le hacían desastres. Cuando hacían guerra con Israel, tomaban a las mujeres embarazadas, les abrían el vientre, le sacaban el niño y le metían un gato vivo y cerraban. A los varones los metían en un hueco, les ponían en la cabeza miel, que murieran comidos por los animales. Entonces, Jonás sabía eso y mejor dice, no, yo no les voy a predicar a esa gente porque Dios es misericordioso, mejor me voy. Y huyó, pero Dios le tenía una emboscada adelante. Y ya sabemos lo que pasó. Tenés que ir. Lo tiran al mar. Él dijo, aquí me muero, ya no voy. ¿Qué va a hacer? Un pez grande se lo traga y lo vomita en la playa. ¿Dónde estoy? Estás en Nínive, tenés que predicar. ¿Y cuál es el mensaje que debo predicar? Dentro de 40 días Nínive será destruido. 3 segundos de mensaje. 3 segundos. Y se convirtió toda la nación. Ya conocemos la historia. Desde el rey hasta los animales los pusieron a ayunar. Los perros ayunando, los gatos, las gallinas, todo mundo ayunando, los niños. Era lloradera de chihuines con hambre y de perros ladrando y gallinas haciendo ruido. Pero tienen que ayunar. Si usted tiene perro, póngalo a ayunar uno de los días. Aunque ladre, y va a ver la gloria de Dios en su casa. Dios va a bendecir. Gloria a Dios. Aleluya. También hay un lugar que hace muchísimos años, las Islas Fiji. Era un pueblo musulmán, enemigo del evangelio, habían matado a muchos misioneros. El turismo, los peces habían huido a otros países, los árboles frutales se habían eliminado, ya no daban fruto. Era terrible eso, pero en una ocasión los evangélicos se pusieron de acuerdo, oraron a Dios y le dijeron a un apóstol, apóstol, oremos y participe usted en estas elecciones. Y ganó el apóstol. ¿Y saben qué hicieron? 3 semanas de fiesta. La constitución lo hicieron conforme a la palabra de Dios. Invitaron a los familiares de los misioneros que habían asesinado y le pidieron perdón en público. Dios comenzó a manifestarse, hermanos, de una manera extraordinaria. Los peces volvieron, los árboles frutales otra vez, el turismo floreció y también las aguas se volvieron aguas que sanan la piel, que sanan muchas enfermedades. Dios se glorificó en Fiji, un país que ni suena, a más de 2.000 kilómetros de Nueva Zelanda. Pero Dios se glorificó en salvar una nación. También Dios puede salvar no solamente la nación, sino también una ciudad. Una ciudad, la Biblia nos habla en Hechos, capítulo 9, 32 al 35, que el apóstol Pedro oró por un paralítico. Y dice la Biblia, en Lidas, dice la Biblia que le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor cuando vieron que el paralítico fue sanado. Lida y Sarón se convirtieron al Señor, todas las 2 ciudades, viendo el milagro. Dice la Biblia, los que no creen por la palabra, que crean por los milagros.
Necesitamos, hermanos, que en nuestras iglesias retornen los dones de milagros, de sanidades, de ciencia, sabiduría, el don de fe, para que los que no creen por la palabra crean por los milagros. Esas dos ciudades se convirtieron al Señor. También yo estuve visitando Almolonga en Guatemala, un poco más, aproximadamente unos 20,000 habitantes. Era una ciudad de brujos, de chamanes. Ahí se consultaban los brujos. Una ciudad, de miseria, de vicios, puras borracheras. Pero un predicador oró y ayunó a Dios y Dios lo usó para que ese pueblo se convirtiera. Yo lo pude conocer a ese hombre. Estuve con él en un hotel conversando y es maravilloso lo que Dios hizo ahí. Ahora es la cuarta ciudad del mundo en más producción de frutas y verduras. El cuarto lugar. Visitamos una agencia de viajes de un gringo en la ciudad de Quetzaltenango y nos dijo, con los que andábamos, los mayores compradores de boletos a Europa, el 90% de los boletos los compran la gente de Almolonga. El 90% convertido al evangelio. Cárcel la cerraron. No hay cárceles ahí. Han quedado unas cantinas para los 1,000 y pico de inconversos que hay. El alcalde es cristiano. Todos los negocios tienen nombres bíblicos. Jehová proveerá, Jehová no sé qué, por aquí, por allá, todo bíblico. Ahí se mueve la gloria de Dios. Y el turismo que hay de varios países hacia Almolonga es extraordinario. Dios se está moviendo en salvar esa ciudad. Lo mismo hay una ciudad en Colombia que pasó igual. Fueron tocados por el poder de Dios. Hay comunidades en Nicaragua que todos son evangélicos. En su mayoría. Y el que no está descarriado. Usted va a Buenavista de Yalí, el volcán. Ahí el que no es perseverante está descarriado. Pero todos han tenido conocimiento de la palabra de Dios. Dios tiene poder para salvar ciudades. Dios se está moviendo en muchas ciudades, aunque nosotros no escuchemos testimonio, pero Dios se está moviendo. También la palabra de Dios tiene poder para sanar. Dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por la palabra de Dios, un centurión o un siervo de un centurión fue sanado. Dice la Biblia que era paralítico. ¿Qué dijo el centurión? Solamente di la palabra y mi criado sanará. El versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En Hechos 4:12 dice, en una de sus partes, penetra las coyunturas y los tuétanos. Este hombre era paralítico. Las coyunturas es la articulación movible de los huesos uno con otro. Y los tuétanos es una médula, una sustancia blanda que ocupa los conductos medulares de los huesos. Entonces Dios tocó los tuétanos y las coyunturas y ese paralítico pudo recibir el milagro. Ese Jesús de hace 2,000 y tantos años es el mismo de hoy. Hoy domingo es el mismo de hoy. Nos tenemos que activar para que Dios nos use en milagros, sanando a los enfermos. Gloria a Dios. En Lucas 5:24-26, Jesús le dijo a un paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante el hombre fue restaurado. Dios continúa sanando. En los años 80 hubo una campaña con un evangelista de Colombia, aquí en Estelí, donde fue el Teatro Montenegro, que había en la guerra se había destruido. Y había un predio baldío. Vino un colombiano, apellido Jiménez, Carlos Jiménez. Predicó la palabra
y dijo a todos los que estaban en silla de ruedas, en el nombre de Jesús, cuando yo diga levántense, se levantan. Dijo la orden y solo uno quedó sentado, que no se quiso parar. Todos se fueron empujando las sillas de ruedas. Y unos hermanos, al ver que no se levantaba ese hombre, Carlos Jiménez ni caso le hizo ya. Él dio la orden. Un montón de hermanos le hicieron ruedas de la silla de ruedas. En el nombre de Jesús, ¿qué se iba a levantar? Nada. El hermano ya había dado la orden y el que se levantó, se levantó. Pero había uno de los que se levantaron. Eran dos, una mujer, de tantos que fueron sanados, una mujer y un hombre volvieron a lo mismo, al mundo. El hombre con la silla de ruedas se fue empujándola. Y la mujer paralítica con las muletas, después del culto, dijo, voy a festejar este milagro. Y se fue a bailar esa noche. Esa noche se fue a bailar. Yo estuve en esa campaña. Como al año miré al del silla de ruedas. Y lo miré otra vez en una silla de ruedas. Y le digo, ¿qué pasó? No, si el Señor me sanó, tuve un año feliz, pero me fui a emborrachar, a mujeriar, a todo esto, feliz de la vida. Y volví a quedar lo mismo. Vete y no peques más, le dijo el Señor a alguien, para que no te venga algo peor. Pero Dios sigue sanando. El Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Resucitó a Lázaro. Resucitó a la hija de Jairo. También resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y Dios hará algo maravilloso. Dice la Biblia que al final de los tiempos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación. ¿Y qué pasará entonces con esos que murieron y se los comieron los tiburones? O los quemaron, los hicieron ceniza. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios lo va a resucitar. Unos para vida eterna y otros para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco y lanzados al lago de fuego y azufre. Dios tiene poder para todo. También la palabra de Dios tiene poder para libertar a los endemoniados. El endemoniado gadareno, todo el mundo le tenía terror, lo amarraban con cadenas y la soltaba. Pero llega Jesús y lo liberta y le dijo, Señor, quiero andar con usted. No, usted váyase a los suyos y cuéntele cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted. Eran un endemoniado. Se fue por Decápolis, que eran 10 ciudades cercanas, a dar testimonio del poder de Dios. Dios sana a los endemoniados. Dios los liberta. También la palabra de Dios tiene poder a través de la iglesia. Dice la Biblia que nos ha dado poder para levantar a los paralíticos. Hechos 3, 1 al 8 nos dice que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En Marcos 16, 17 al 18 dice a la iglesia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Mateo 18 dice, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitar muerto, echen fuera demonios. Y Hechos 5, 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Habían ocasiones que no se sanaban todos. Jesús llegó a un lugar donde él creció que no se sanaron todos por la incredulidad, pero Dios ha dado el poder a la iglesia. Algunos dicen que Dios ya no sana porque cuando se escribió el último libro del Nuevo Testamento ya Dios no sana, pero Jesucristo tiene poder hoy mismo para seguir sanando. Bendito sea Dios. Démosle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso. La Biblia que tenemos, una Biblia de poder. Algunos dicen que si usted anda en la Biblia en el celular, no es Biblia. Una vez me invitó aquí en Estelí una hermana, dice, vamos a hacer el primer aniversario de la iglesia.